Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con USAPIC, un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo podcast de USAPIC. USAPIC es el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USAPIC por sus siglas en inglés. Chef, otra pregunta. Ya hablamos ahorita de las técnicas de cocción, ya hablamos de cuáles son los cuidados más bien cómo debemos de decidir cocinar los productos. Ahora me surge otra pregunta. ¿Qué tipos de cuidados debemos de tener en la cocina cuando se está preparando alguno de estos productos de ave, ya sea pollo o pavo? ¿Qué me dice? Es muy interesante todo lo que está detrás de esto que acaba de preguntar Jaime. Aquí sí es importante que nosotros pues conozcamos, ¿no? Dentro de la industria gastronómica, si somos empresas que se dedican a la manipulación en grandes volúmenes de este tipo de alimentos, pues tener todas las precauciones necesarias. Y aquí hablando dentro de la industria, algo que me gustaría traer a colación o mencionar es que pues uno de los lineamientos, y creo que es al que hago alusión porque pues es el que más conozco y al que siempre he estado sujeta dentro de la industria turística, es el distintivo H, ¿no? Y cuando hablamos del distintivo H, algo que marca y que se aplaude, y si bien esta certificación no es obligatoria, pero sí te da un valor, un plus, ¿no? A la empresa por poseerla, es el hecho de que pues te garantiza y te marca lineamientos que si tú como institución las sigues, vas a tener seguridad en la manipulación de los alimentos. Y algo, por ejemplo, que se maneja dentro de la industria es la nomenclatura dentro de las tablas. Este es uno de los cuidados, ¿no? Cuando hablamos de la carne de ave, cuando hablamos de pavo, pollo, pues sabemos que hay un riesgo muy grande que pueda ser contaminada a través de la salmonela, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho la manipulación, incluso la refrigeración o el almacenaje del mismo. Cuando hablamos de este tipo de proteínas, sabemos que al menos en la refrigeración, todas las carnes crudas, todos los alimentos crudos, si utilizamos el mismo espacio para almacenar, tienen que ir hasta abajo. No puede ir alimento crudo arriba de alimentos que están cocidos, no pueden ocupar espacios simultáneos, no sé, carnes con lácteos o carnes con panes, o sea, o frutas y vegetales. Vamos a tener muchísimo cuidado con eso, aún en casa, porque pues también podemos enfermarnos si no tenemos ese cuidado, ¿no? El poder considerar la manera en que acomodamos el producto en conservación, la manera en que nosotros trabajamos la proteína al momento de prepararla previa a la cocción. Hablaba de la nomenclatura de las tablas, no sé si muchos establecimientos buscan tablas blancas porque les permite tener como que esa variante, ¿no? De poder no encasillar un producto, un alimento para un solo color. Pero sí, si nos vamos por esta nomenclatura que maneja el distintivo H y que muchos establecimientos han adoptado, no necesariamente porque llevan el distintivo H, sino para enseñar y tener como que un orden en el proceso de la preparación de los alimentos, creo que es muy importante que podamos como que conocer esto, ¿no? Dentro de los restaurantes o dentro de los hoteles, y podemos aplicarlo también en casa, a veces podemos tener varias tablas para cortar diferentes grupos de alimentos. Podemos conocer las tablas amarillas, que son las que sirven para poder porcionar las aves, ¿ok? Pavo, pollo, estas son trabajadas en tablas amarillas. Tenemos las tablas rojas, que son las que nos sirven también para las carnes rojas, ¿no? Cerdo, res. Y tenemos las tablas verdes que nos facilitan el cortado porcionado de los vegetales o las frutas. Las blancas para los lácteos y las cafés son las que sirven para los alimentos ya cocidos. Estamos hablando ya de proteína en general. Y por último, las azules, que también permiten la porción de lo que son los pescados y mariscos. Estas tablas o esta distribución, este enlistado de tablas o no sé cómo llamarlo,
están en el distintivo H, y esto se usa más en lo que es la industria restaurantera, ¿verdad? En los hoteles, en los restaurantes en general. Y eso que el distintivo H, ¿qué significa tener ese distintivo H? Ok, es muy interesante. Esta certificación nació justamente por minimizar, ¿no? Por la preocupación que tenía la Secretaría de Salud para minimizar los riesgos de enfermedades en los alimentos, ¿no? O las también conocidas como ETAs, enfermedades transmitidas por los alimentos. Y esta la hace, como lo mencionaba, no es obligatoria, pero la hace general para todos los establecimientos de alimentos y bebidas que quieran obtenerla. Tienen que pasar por un proceso de evaluación y de certificación, ¿ok? Y si bien, como lo menciono, pues sí la oferta en Secretaría de Turismo, pero la revisión la hacen expertos en el tema por parte de la Secretaría de Salud para garantizar la inocuidad en los alimentos. Entonces, el tener distintivo H, y de hecho, Jaime, es muy importante porque pues no necesariamente la tienen cadenas o hoteles, ¿no? Si bien cuando tú entras a un establecimiento y ves el certificado, pues te da la seguridad de que la manipulación en el back de la cocina se está haciendo bajo ciertas normas y bajo cierta seguridad. Entonces, te genera confianza en el consumo del alimento. Si quieres saber más de este tema, escucha el episodio 30 con la chef Gina Patrón, donde nos habla sobre sistemas de cocción. Síguenos en redes sociales como USAPIC Latam para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USAPIC se escribe USAPEC, USAPIC Latam. Según el Compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, la avicultura aportó 62.85% de la producción pecuaria en 2020. En Desmenuzando la conversación con USAPIC, la información aporta valor. Estás escuchando una edición especial de Desmenuzando la conversación con USAPIC. Oye, pues qué padre. Entonces está eso de que el reto más importante para el uso de los empanizadores, pues es que no se despeguen, no se caigan, no se nos caiga el empanizador de la carne que acabamos de empanizar. Pero entonces debe de tener una función importante cada uno de estos elementos, ¿no? ¿Me puedes explicar cómo funciona eso, Andrei? ¿Por qué el pre-2? ¿Por qué el váter, etcétera? Así es, Jaime. Pues mira, efectivamente, cada componente del sistema empanizado tiene un uso muy específico. Por ejemplo, ya habíamos comentado que el pre-2 o preenharinador, pues es un componente seco, tiene una granulometría muy fina, y es por esto que estamos utilizando ya sea harina, puede ser almidón, puede ser incluso el pan molido o galleta molida, pero en una miga muy fina. La función del pre-2 es principalmente absorber humedad de la superficie de la carne, ya sea de la pechuga de pollo, por ejemplo, una milanesa de pechuga de pollo, vamos a absorber la humedad de la superficie, porque si no absorbemos esa humedad, se nos puede desprender el sistema de cobertura. También nos va a ayudar a maximizar lo que sería la adhesión entre lo que sería la carne y el siguiente componente, que es el váter. Haz de cuenta que el pre-2 va a ser como un pegamento entre el váter y la carne. Ok. Entonces, pues lo que hace el pre-2 es simplemente que si la superficie de la pechuga es así muy lisa, cuando tú aplicas harina, estás creando una superficie mucho más rugosa, que vas a hacer que se adhiera mucho mejor la siguiente cobertura, que es el capeador. Y como habíamos comentado, pues nos sirve también para acarrear algunos sabores. Podemos meter especias, hierbas o sabores en el pre-2 y van a estar mucho más protegidos ahí durante el proceso de freído o de la cocción. El váter, entonces ya habíamos visto también que era una suspensión líquida, como una especie de atole, que podemos utilizar huevo o podemos hacer una mezcla nosotros de diferentes ingredientes, que puede ser harinas, almidones o determinados tipos de proteínas, y vamos a usar para cubrir
la carne, y lo que va a funcionar ahora el váter va a ser la siguiente capa de adhesión, va a ser el pegamento para el empanizador. Antes era el Predos, era el pegamento para el váter, ahora el váter es el pegamento para el empanizador. Entonces la función del váter es servir como un adhesivo, nos va a servir también para acarrear o dar sabor también dentro del producto. Con el váter también podemos jugar con las texturas. Aquí podemos hacer que el producto sea también mucho más crispy o más crujiente, y podemos jugar también con la apariencia, o sea, modificar los colores también en el váter para hacer productos más atractivos. Y en tercer lugar, pues tendríamos el empanizador. El empanizador, pues como ya habíamos comentado, son productos que están elaborados a base de cereales que son horneados, son secados y son molidos. O sea, estamos hablando de pan, estamos hablando de galletas, los vamos a moler. Hojuelas de maíz. Hojuelas de maíz. O se pueden hacer también algunos crustos que son horneados en diferentes formas, con diferentes colores, diferentes texturas o crujencias. Vamos a poder utilizar como empanizadores, como ya habíamos comentado, también lo que son granos, semillas o nueces. La función del empanizador pues va a ser básicamente dar el acabado final, o sea, la apariencia, que se vea el color, que se vea el realce, la textura, jugar con esa textura que le gusta al consumidor, que sea o más crispy o más crujiente. Nos va también a proporcionar sabor, porque quedamos también que se pueden diseñar estos productos o estos empanizadores con sabor y complementar pues todo lo que es el sistema. Entonces, obviamente todo esto tiene que estar bien diseñado, hay que presionar. Una parte también importante es presionar siempre el sistema, ya sea con las manos, si estás haciendo a nivel manual, o en el área industrial, pues existen algunos rodillos que hacen este efecto de presionar el sistema de cobertura sobre la carne para que quede bien adherido el sistema. Entonces también hay diferentes ingredientes, por ejemplo, dentro del váter para ayudar a que sea todavía mucho más adhesivo. Se juega con los almidones. Los almidones tienen algunas reacciones con las proteínas de la carne que permiten también una mayor adhesividad y que el sistema pues quede mucho más pegado a la hora del freído. Oye, Andrei, una pregunta. Me ha tocado, así como se me ha caído la cobertura de la piel del pollo, también me ha tocado que a veces se me queda, o sea, ya terminé de cocinar, pero ¿qué es mejor? ¿Dejar la carne empanizada cruda y congelarla para después usarla? ¿O de una vez cocinarla, freírla o lo que tenga que hacer con ella en freidora de aire o en freidora de aceite, y luego conservarla? ¿Qué recomendarías tú? ¿Ya cocinarla o no? Pues mira, ese es el mismo sistema que también se tiene en la industria. O sea, tú puedes ofrecer el producto empanizado crudo, pero se congela. Porque si lo dejas refrigerado, ese empanizado crudo es muy frágil, muy suave, el empanizado es muy pegajoso, entonces se te pueden pegar las piezas y cuando vayas a quererla sacar para el día siguiente, pues ya se va a desprender el empanizado, se va a quedar pegado en otra pieza. Entonces ¿me recomiendas que lo envuelva individualmente y lo meta a congelar? Puedes hacer las dos cosas. Puedes agarrar el empanizado, separar cada pieza y congelar, o la otra, como habíamos comentado, das un prefrito en aceite sin terminar de cocinar, solamente unos segundos en aceite bien caliente, metes un poco la pieza de pollo, unos segundos nada más para cocinar lo que sería el sistema de cobertura, no vas a cocinar la carne. Y cuando cocinas ese sistema de cobertura queda fijo, entonces cuando lo sacas ya es menos frágil, está mucho más duro. Espero que se enfríe, lo empaco. Y lo refrigeras. ¿Y lo meto a refrigerar o a congelar? No, lo puedes congelar o lo puedes refrigerar. Ahí sí ya puedes refrigerar. En el otro caso no se recomienda la refrigeración. Y al día siguiente ya puedes terminar el freído. Ok. Porque no cocinaste la carne y nomás cocinaste la cobertura. Si quieres saber más de este tema, escucha el episodio 21 con Andrei Sandoval, donde nos habla sobre el valor agregado en la carne de ave, sistemas de cobertura.
Visítanos en www.usapic.org.mx para que conozcas más de nuestra organización. Además encontrarás información de la industria, productos, recetas, eventos, actividades y el compendio de importación. Recuerda www.usapic.org.mx. USAPIC se escribe USAPEC. Si deseas asesoría relacionada con la reformulación o el desarrollo de nuevos productos, contáctanos a través del correo electrónico proyectos@usapic.org.mx. Recuerda, USAPIC se escribe USAPEC. Estás escuchando una edición especial de Desmenuzando la conversación con USAPIC. ¡Wow! O sea, ¿es cierto esto, Pepe, que todos los productos de soya son los de proteínas alternativas y saben feo? ¿A poco? Fíjate, Jaime, que ese es un mito que ha existido por mucho tiempo. Como decíamos hace rato, la soya efectivamente es una fuente de proteína y es una de las, si no es que el ingrediente más usado o que se empezó a usar desde hace mucho tiempo en México. Y sí tiene un sabor, dependiendo de la concentración, tiene un sabor fuerte que te pudiera parecer desagradable, ¿no? Que combinado en un embutido, por ejemplo, en un producto, te podría dar cierto resabio que dijeras, oye, no me gusta. Pero afortunadamente, hoy hay una gran variedad de vegetales nuevos, diferentes, en donde también hay una fuente de proteína importante y que se usan ahora como ingredientes para productos diferentes. Adicional a eso, como platicábamos, en Griffith Foods tenemos hoy una gran variedad de ingredientes que te pueden ayudar a eso. Desarrollamos productos a la medida, de acuerdo a las necesidades de los consumidores, en donde medimos el nivel de agrado, usamos diferentes fuentes de proteína. Hoy hay proteína de chícharo, de trigo, de amaranto, etcétera, que tienen funcionalidades diferentes, que eso adicionado de saborizantes, colores naturales, o dependiendo del tipo de producto que esté buscando el consumidor, te dan el perfil de sabor de un producto como si te estuvieras comiendo, por ejemplo, una hamburguesa que sabe a res, sabe a ahumado, sabe a un producto original que no vas a extrañar, pero que tienes la certeza de que tienes solamente proteína de origen vegetal. Entonces, hay una gran variedad de ingredientes hoy que podemos usar y eso es parte de lo que nosotros en Griffith ofrecemos, esa diversidad de ingredientes y ese desarrollo ajustado a la medida de la preferencia del consumidor. De acuerdo. Entonces ya quedamos en que las proteínas alternas no son de pura soya, hay muchísimas variedades de vegetales que pueden apoyar ahí. Ahora yo te preguntaría, Pepe, ¿por qué compraría yo un producto de una proteína alterna? O sea, no sé, se me hace extraño de repente. Fíjate que es una pregunta interesante, Jaime, gracias por preguntarlo y es algo que puede tener muchas respuestas o muchos orígenes. Puede ser, como platicábamos desde un inicio, desde un punto de vista religioso, que hay gente que dice, oye, yo no consumo animales o porque quiero mejorar el ambiente y quiero evitar la huella de carbón, pero básicamente lo que estamos viendo hoy en el mercado es la gente está muy interesada por mejorar su salud, la gente está interesada por probar productos de tendencia, por probar productos nuevos, por permitirse esa situación de consumir cosas que están de moda, que son trending, que dicen, oye, pues está hoy, lo están comunicando mucho, déjame ver por curiosidad, déjame ver qué tal está, qué sabe, si me gusta o no me gusta y en base a eso tomo mi decisión. Una de las razones principales es la gente empieza a probar porque le dijeron que estaba bueno, porque le dijeron que era algo bueno para su salud y lo prueba y entonces sí ya empieza
a investigar y a ver los beneficios que puede tener eso para su persona o para su estilo de vida, y entonces lo va adoptando. Pero básicamente mucho es por tendencia, mucho es vamos a ver si es cierto que no sabe feo, como decíamos hace rato, si es cierto que no es carne, pero sabe a carne, por ejemplo. Okay. Entonces, es esa permiso que se da a la gente de buscar o de probar cosas diferentes, y en cierta medida lo va adoptando, ¿no? Oye, Pepe, eso me lleva a otra cosa. Ahorita estabas comentando que es carne, no es carne, pero sabe a carne. Yo estoy acostumbrado a la parte de, soy carnívoro, pues, me gusta la proteína animal, y estoy dispuesto a pagar una buena cantidad de dinero por un buen corte de carne o por una pieza de pollo, una pechuga de pollo, preparada de cierta manera. El tema económico es importante en estos días. Cada vez la gente tiene menor poder adquisitivo o no tiene trabajo en estos momentos de pandemia. ¿Cómo está el tema de los precios de este tipo de productos? ¿Es más barato? ¿Es más caro? ¿Es igual? ¿O cómo ayuda al consumo de estos productos la economía? Mira, como platicábamos hace un momento, es un producto de nicho. No son productos baratos, definitivamente. Okay. Si lo comparas con carne, dependiendo de la calidad de la carne, etcétera, pero no, los productos de proteína de origen vegetal, en la medida en que se vayan haciendo más populares y más masivos, el acceso va a ser más fácil, va a ser más económico. Hoy, desafortunadamente, no es el producto más barato que te puedas encontrar en el mercado. Sí llega a ser en ocasiones, dependiendo del lugar donde lo consumas, porque aquí tienes la ventaja de que puedes comerte una hamburguesa vegetariana o vegana con proteínas alternas en un restaurante, y entonces ahí el diferencial de precio sí es mayor que una hamburguesa de carne de res, por ejemplo. Okay. O puedes comprar los ingredientes en el autoservicio para prepararlo en casa, por ejemplo. Ahí la diferencia no es tan grande, pero desafortunadamente, o bueno, en este momento en México, sí son un poco más caros que un producto de carne, pero eventualmente esto va a ir cambiando, y sabes que en todos estos casos dependemos mucho de la parte global, de la economía global, de la producción de granos a nivel mundial, etcétera, ¿no? Que todo de alguna manera está relacionado. Si sube el precio de la soya, por ejemplo, que es, como decíamos hace rato, va a subir el precio, parte fundamental para el alimento de los pollos, pues va a tener un impacto directo en el costo de la carne de pollo, ¿no? Y de alguna manera podría tener o no el mismo impacto en la parte de los productos de proteínas vegetales o de proteínas alternativas. Si quieres saber más de este tema, escucha el episodio 17 con José Rojas Murillo, donde nos habla sobre el producto de proteínas alternativas. Según el Compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, en nuestro país se producen aproximadamente 34 millones de pollos por semana. En Desmenuzando la Conversación con USAPIC, la información aporta valor. Estás escuchando una edición especial de Desmenuzando la Conversación con USAPIC. A ver, Merari, ¿cómo que existen alimentos buenos y malos? ¿Qué? ¿Se suben a un ring y se pelean entre ellos o qué? ¿Cómo está el asunto ese? No, para nada. La verdad, esta clasificación como tal no existe y no debemos de entender o explicar los alimentos de esa forma. Los alimentos son alimentos y nos aportan diferentes nutrientes. Lo que sí existe es que hay alimentos con mayor aporte nutrimental y otros con menor. Entonces aquí la recomendación es basar nuestra alimentación en los alimentos con mayor aporte nutrimental, y lo que va a marcar la diferencia en salud de nuestra alimentación es la frecuencia y consumo de los alimentos. Ok, excelente. Ahora me queda un poquito más claro. A ver, ahorita hace rato hablábamos sobre lo que es los colores que más bien los platos de colores. Ahora,
¿qué colores debe de haber en un plato a la hora de la comida? Muy buena pregunta. Y bueno, ¿qué colores debe de haber en un plato? Debe de haber variedad dentro de lo posible. Aquí te voy a contar una anécdota. Cuando yo era estudiante de nutrición, pues bueno, te encargaban hacer menús, ¿verdad? Para pacientes imaginarios o para pacientes así de prácticas. Y bueno, tú veías el menú y sacabas 100 y, por ejemplo, ponías, no sé, el lunes ponías todos los alimentos, pero a lo mejor el lunes ponías que comiera kiwi, y el martes plátano, y el miércoles uva, y el jueves sandía, y el viernes, no sé, manzana. Y sacabas 100 y todo súper padre. Pero ya llegando a la realidad, te das cuenta que, oye, a ver, espérame, el kiwi a veces está muy caro. A veces tu paciente vive en un lugar donde, pues, no sé, las uvas no se dan siempre o también el precio es alto. Entonces, cuando hablamos de variedad, no nos referimos a que literal todos los días tiene que ser un alimento totalmente diferente. Va a ser una variedad dentro de tu hogar, dentro de tu cultura alimentaria, dentro de tus gustos, dentro de tu economía. Entonces, esta variedad debe ser como muy específica de cada hogar. Entonces, se habla de consumir, por ejemplo, muchas frutas y verduras, suficientes cereales o granos integrales y pocos alimentos de origen animal. Sin embargo, esta recomendación es muy ambigua, ya que cada individuo es diferente y tiene necesidades de energía muy variadas en función de su estado de salud, de la energía gastada en el día, de las emociones vividas, muchos factores como hemos estado hablando. Así que mejor enfoquémonos en comer de colores, de todos los grupos de alimentos, agregando siempre frutas, verduras y acompañar los alimentos con agua simple, pero también, como lo hemos visto, de alimentos rojos, que son las proteínas, de alimentos amarillos, que son los cereales o granos integrales. Ningún alimento es mejor que otro, se van a complementar entre todos y eso es lo que va a ser como la buena nutrición. Entonces, a eso nos referimos con el plato de colores y con qué colores debe de haber en el plato. Tiene que haber de todos los colores para que realmente cumplan su función, porque no hay un alimento que por sí solo nos dé toda la nutrición que una persona necesita. ¿De dónde viene la nutrición o esa eficacia de lo que estamos consumiendo? En la mezcla, en la variedad. Entonces, es súper importante tener esto en cuenta. O sea, no podemos enfocarnos solo en un grupo o solo en otro grupo o quitar un grupo. Entonces, tenemos que tener esa variedad dentro de nuestro plato y esto va a ser, pues bueno, vamos a ganar salud, no vamos a tener como deficiencias nutrimentales, vamos a estar más concentrados, vamos a tener más energía, dependiendo de lo que tu cuerpo necesite, porque bueno, sabemos que cada cuerpo es diferente, de ahí va a tomar tu cuerpo, de cada alimento, de cada grupo, lo que necesita para vivir. Ok, pero ¿qué colores son más importantes de ese segmento o de ese plato de colores? ¿Cuál color es el más importante? Pues mira, esta pregunta suena hasta capciosa, suena capciosa, pero debo decir que no hay un color más importante que otro. ¿Cómo así? Todos se complementan. Te voy a explicar qué pasa. En lo que nos debemos de concentrar es en todos los colores durante el día, la combinación. No hay uno mejor como otro como tal, todos nos aportan un nutrimento importante y es en la suma del día lo que hace que nuestro cuerpo se nutra. Esto es súper importante porque, por ejemplo, si en la mañana yo comí, no sé, huevo, tortilla y me faltó la verdura, pues no pasa nada. Más tarde puedo comer más verdura y vuelvo a agregar proteína, vuelvo a agregar otro cereal y luego más noche. Si no he comido fruta, puedo comer más tarde fruta. Entonces, la idea es que se complemente durante todo el día. O sea, que nuestra cabeza esté, que al menos hayamos comido un alimento de cada grupo en todo el día. Digo, si durante el día en cada plato puede haber un alimento de cada grupo, pues qué mejor. Pero nosotros podemos irlo dividiendo. Hay gente que en la mañana dice, es que en la mañana como que la verdura no se me antoja. No pasa nada. Puedes a lo mejor agarrar la fruta del grupo verde y la verdura la puedes dejar para otro tiempo de comida. O al revés, o sea, ahí depende de cada persona. Uno de los grupos que son más olvidados por la mayoría de las personas, pues es el grupo verde.
Pero como lo he mencionado, no se trata de enfocarnos solo en un grupo. Todos son importantes, todos son importantes. Y en la suma, la variedad, el equilibrio y la frecuencia está la clave. Si quieres saber más de este tema, escucha el episodio 26 con la nutrióloga Merari Castro Villarreal, donde nos habla sobre el plato de colores. Desmenuzando la conversación con USAPIC, por esta emisión ha llegado a su fin. Te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast, comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos. Estaremos atentos a resolverlas.